En la mayoría de los casos, cuando hago un top, queda la sensación de que los videos dan para una segunda parte, y a petición de la audiencia, es necesario hacer una continuación de determinada temática. En este caso, una vez más, las portadas y la polémica juegan un papel importante dentro del conteo. Y si bien, como ya lo he mencionado anteriormente, existen portadas mucho más grotescas y explícitas dentro del metal extremo, para este tipo de videos me baso en aquellas que llegaron a una mayor cantidad de público y dieron mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulos, les presento la segunda parte del top con 10 portadas del metal que causaron polémica. Ronnie James Dio, como muchos artistas del metal, llegó a ser acusado por parte de algunas personas religiosas de promover el satanismo. Fue quien popularizó el uso de la mano cornuda dentro de este género musical, siendo algo que quienes no entendían relacionaban directamente con el demonio. Tras el lanzamiento del disco titulado Holy Diver en 1983, causó aún más polémica, ya que en la portada aparece el característico personaje demoníaco llamado Murray, arrojando a un sacerdote encadenado al mar, lo cual fue considerado por algunas personas como una burla al catolicismo y una blasfemia. A pesar de esto, la imagen no fue censurada, pero sí dio mucho de qué hablar entre las personas más religiosas. Iron Maiden también estuvo en la mira de las personas más conservadoras en varias ocasiones, siendo acusados de ser satánicos, principalmente tras el lanzamiento del disco The Number of the Beast, publicado en 1982. En la portada aparece el personaje Eddie sujetando al diablo con hilos como si fuera una marioneta, lo cual causó un gran impacto, de la mano del título del disco y la canción que lleva este mismo nombre, tanto así que algunos grupos de personas cristianas quemaron discos y pósters del grupo en los Estados Unidos e hicieron protestas durante la gira de ese año. Según los miembros de la banda, las acusaciones fueron sin fundamento y ni siquiera analizaron las letras de las canciones. No obstante, estos incidentes trajeron consigo mucha notoriedad para el grupo, lo cual fue muy conveniente. Slayer causó controversia en varias ocasiones debido a sus portadas, por medio de las cuales reflejaban una postura en contra del cristianismo. En la portada del octavo disco titulado God Hates Us All, utilizaron la imagen de una Biblia cubierta con sangre y clavos atravesándola, además del nombre de la banda quemado en la carátula del libro. Si bien esta no es la portada más polémica de la historia de la banda, fue cubierta con una funda de color blanco, con otro diseño para poder vender el disco en las tiendas, ya que se consideró que la imagen era bastante ofensiva. Curiosamente, el álbum fue lanzado el 11 de septiembre del 2001, y algunas personas consideran que lo ocurrido ese día encaja con el título del disco. Mortal Way of Life es el primer disco en directo de la banda de thrash metal Sodom, el cual fue lanzado en 1988, y la portada original no alcanzó a generar tanta controversia, ya que fue censurada antes de su lanzamiento por decisión del sello discográfico, considerando que afectaría las ventas. En la ilustración se puede observar un grupo de personas aparentemente de la civilización romana formando parte de una orgía, en la que además hay un par de animales. Teniendo en cuenta la época en la que se lanzó este trabajo y el revuelo que podría causar, el disco fue lanzado con una carátula de color negro, pero en el interior aparece la imagen original, haciendo que el uso de esta sea opcional en la portada a decisión de quien lo compre. Icons of Evil es uno de los discos más importantes de la banda Vital Remains, una agrupación que desde sus inicios ha sido muy crítica frente al cristianismo, por medio de letras muy directas. Este álbum fue lanzado en el 2007 y la portada es inconfundible entre muchas del metal extremo. Para esta modificaron una imagen tomada de la película La Pasión de Cristo, haciéndola más sombría y agregando simbología satánica, lo cual, como era de esperarse, causó rechazo por parte de la comunidad religiosa.
Por tal motivo lanzaron las siguientes copias con una portada alternativa para que el disco se pudiera vender en las tiendas de algunos países. A pesar de ello, el álbum con la portada original se puede conseguir con facilidad. Para la portada del EP titulado Aske, de Burzum, lanzado en 1993, Bjarke Vikernes utilizó una fotografía de los restos de la iglesia Fantoft, la cual fue incendiada en 1992. Bjarke le pidió a uno de sus amigos que tomara fotografías de la iglesia luego del incendio, las cuales posteriormente habrían sido reveladas en Suecia para no despertar sospechas. Tras el lanzamiento de este trabajo, la gente empezó a relacionar a Vikernes con lo ocurrido, pero dio mucho más de qué hablar cuando fue capturado por asesinar a Euronymous, y esta portada apareció en casi todos los medios de comunicación locales, siendo una de las imágenes relacionadas con el black metal y la quema de iglesias que más causó controversia. A pesar de que inicialmente Bjarke era el principal sospechoso de ocasionar el incendio de la iglesia Fantoft, finalmente no se encontró culpable. En el 2004, la banda Cattle Decapitation alcanzó gran notoriedad con su disco titulado Humanor, el cual dio mucho de qué hablar, principalmente por la ilustración presente en la portada en la cual aparece una vaca excretando restos humanos. La imagen fue considerada de mal gusto por muchas personas y en algunos puntos de venta se negaron a publicar el disco. Por tal motivo se vieron obligados a cambiar la ilustración, dejando únicamente el páramo sombrío, ya que sus seguidores empezaron a quejarse porque no encontraban el disco en ninguna parte. La imagen está inspirada en la portada del álbum Atom Heart Mother de Pink Floyd, y según afirman los miembros del grupo, la decisión de cambiarla no fue fácil, ya que representa muy bien el concepto del disco, pero fue algo necesario para que no se vieran afectadas las ventas. Desde el lanzamiento de su disco debut, la banda Carcass quiso reflejar la brutalidad de su sonido de forma gráfica, por medio de imágenes gore, pero en 1996 fueron al extremo con el disco recopilatorio titulado Wake Up and Smell the Carcass. Para la portada, inicialmente usaron una fotografía de la autopsia de John F. Kennedy, en la cual se puede observar su cráneo abierto. Esto causó indignación entre la gente ajena a este tipo de música, sobre todo entre quienes sentían afinidad con este político. Por tal razón, la imagen fue cambiada por un fondo negro con el nombre del disco, el cual según anunciaron sería el último de la agrupación, la cual se separó en 1996, pero se reunió de nuevo en el 2007. Las ilustraciones presentes en las portadas de la banda de death metal Deicide se han caracterizado por ser blasfemas y mostrar una clara postura anticristiana. Su arte gráfico es transgresor frente a lo que representa la religión, así que la mayoría de sus portadas han sido polémicas. Pero la carátula del disco Once Upon the Cross, lanzado en 1995, ha sido una de las que más ha generado controversia a lo largo de su carrera. La portada original fue censurada, ya que en esta aparece una imagen de Jesucristo con la caja torácica abierta y las vísceras afuera. Por esta razón, la ilustración fue cambiada por una con el cadáver cubierto con una sábana blanca. Sin embargo, la imagen original se puede encontrar en el interior del disco. El disco debut de la banda Brujería titulado Matando Güeros, lanzado en 1993, ha sido el que más ha dado de qué hablar debido a la portada, en la cual se puede observar el brazo de alguien sujetando una cabeza. Según relató el vocalista Juan Brujo, la idea de usar esta imagen se le ocurrió cuando la vio en una revista llamada Alarma, obteniendo los derechos de su uso luego de contactar a un sujeto que trabajaba para dicha revista y ofrecerle $300. Tras el lanzamiento del disco, fue tal el revuelo que esta imagen causó que inclusive en un noticiero amarillista relacionaron a la banda con el asesinato de un hombre y una mujer que fueron descuartizados. Sin embargo, tras realizar las investigaciones, la policía se dio cuenta de que no había relación alguna,
No obstante, debido al cubrimiento mediático sobre estos hechos nombrando a la banda Brujería, muchas personas pensaron que se trataba de un culto narcosatánico. La portada fue censurada con un papel de color negro, advirtiendo que el interior del disco contiene imágenes muy explícitas, y la foto de la cabeza del sujeto se convirtió en un símbolo representativo de esta banda. Te invito a que veas la primera parte de este video, y si te gustó a que le des like, compartir y suscribirte. También a que me sigas en las redes sociales y actives las notificaciones del canal para que no te pierdas ninguna actualización. Un saludo y hasta el próximo video.